Muy buenas noches. Este es su programa Política para Todas y Todos. Esta noche tenemos el gusto de tener con nosotros a la profesora Xiomara Rodríguez Morejón. Ella es socióloga, profesora de la Universidad de Panamá del Departamento de Sociología. Con ella estaremos abordando el tema de derechos de las mujeres, en razón de que este mes de marzo conmemoramos el mes de la mujer, ¿no? Entonces con ella vamos a estar conversando sobre el tema de derechos de las mujeres, y con el analista político, miembro del equipo de trabajo del programa Política para Todos, José Eugenio Staud, quien va a trabajar con nosotros esta noche todo lo que tiene que ver con el tema de la minería, que ha sido un tema que en los últimos, yo diría que en el último año, porque no es un problema de los últimos meses, sino de todo un año en el que hemos estado esperando que nos digan si hay o no hay contrato. Entonces, comenzamos, José Eugenio, un poco a conocer tu opinión sobre lo que ha sido todo este proceso en que hemos pasado para poder tener un contrato que se supone que ya está listo, pero que tampoco nadie conoce, ¿no? Así que te preguntaría sobre eso. ¿Qué piensas tú de todo esto que ha pasado durante todo este periodo, ¿no? Bueno, es decir, efectivamente no hay contrato todavía, no hay ningún contrato, hay un acuerdo entre Minera Panamá, First Quantum. Minera Panamá es la filial de la empresa canadiense First Quantum, ¿verdad? Y se ha alcanzado un acuerdo con el gobierno, que ambas partes han anunciado que es un acuerdo final. Ese acuerdo tiene que pasar ahora por varias etapas. Primero, el ministro de Comercio ha indicado que es el que ha llevado, el que representa al Estado en este asunto, ha informado que la semana que viene se va a subir el contrato a una página, a una plataforma de la Autoridad de Innovación Gubernamental, la AIG, y va a estar colgado ahí para que todos los panameños lo podamos examinar durante 30 días. Ahora hablaré específicamente sobre esto más adelante, pero quiero decir que este es el proceso final. Después de esos 30 días viene el contrato, va al Consejo de Gabinete, el Consejo de Gabinete lo aprueba, lo manda a la Contraloría General de la República para ser refrendado el contrato, y el Consejo de Gabinete entonces autoriza al ministro de Comercio a sustentar el contrato ante la Asamblea, que en 3 debates tiene que aprobar o improbar, no puede modificar el contrato, ¿verdad? Se supone que va a ser aprobado por la Asamblea. Pero bien, este es el procedimiento de este acuerdo al que se ha llegado. Pero vámonos un poquito más atrás, porque hay cosas insólitas y sorprendentes en este asunto de la minera. La minera es del mes de septiembre de 2021, reconoció por primera vez que no tiene contrato, y desde esa fecha hasta hoy la empresa minera Cobre Panamá, filial de First Quantum, ha exportado y ha obtenido ganancias por 2.021 millones de dólares sin tener ningún contrato. Y esto es de verdad un hecho insólito, único en la historia de la República de Panamá, que una empresa, tanto ya sea nacional o extranjera, haya explotado un dominio del Estado, una propiedad del Estado, que representa a todos los panameños, sin contrato por una cantidad tan importante de dinero, ¿verdad? Esto de verdad es un hecho insólito. Esta empresa que nadie entiende y no se puede explicar cómo ha podido funcionar
y hacer negocios por ese volumen tan importante sin tener ningún contrato que ampare sus operaciones. Esto por una parte. Por otra parte, en enero del 2022, el presidente de la República en cadena nacional anunció que se había llegado a un acuerdo con Minera Panamá, First Quantum, ¿verdad? E incluso un acuerdo de 375 millones por año, e incluso anunció cómo se iba a repartir ese dinero. Bueno, pues pese a que el presidente de la República en cadena nacional anunció eso, la minera se negó a reconocer que hubiera ningún acuerdo. Dijo que estaba en desacuerdo con alguna de las cláusulas de lo supuestamente acordado y se mantuvo en esa actitud durante meses y meses y meses y meses, a tal extremo que el presidente de la República, que hizo el ridículo en aquel anuncio, lo digo no por faltarle el respeto ni muchísimo menos, sino porque es un hecho objetivo que hizo el ridículo, que First Quantum Minera Panamá lo hizo hacer el ridículo, porque ellos aceptaron por escrito que estaban de acuerdo con la propuesta que había hecho el gobierno en enero del 2022. El presidente de la República, ante esta situación, esta negativa, en diciembre, es decir, 11 meses después, le da un ultimátum a la empresa minera. Pues la empresa minera también, de forma insólita, sorprendente y realmente muy llamativa, hace caso omiso de tal ultimátum. Es decir, desafía al gobierno, humilla al gobierno, amenaza al gobierno. Algo de verdad que ni con el tratado Jaime Bunó Varilla había vivido el país. Era una situación realmente extraordinaria y el gobierno continuaba negociando pese a todo eso. Algo increíble, de verdad, increíble, porque el ultimátum también lo dio el presidente de la República, que me parece, si mal no recuerdo, fue para el 14 de diciembre del 22. Pues imagínense, es hace 10 días que se ha llegado a un acuerdo. O sea, esto de verdad que es una situación incomprensible. La fortaleza de esta empresa, lo desafiante de esta empresa respecto al gobierno y la tolerancia del gobierno de permitirle operar sin contrato, ganar dinero sin contrato, hacer caso omiso de los ultimátums, negarse a firmar los acuerdos que por escrito había aceptado. De verdad que es un caso extraordinariamente llamativo. Incluso llegó a acusar al gobierno de negociar de mala fe, o sea que eso ya es una ofensa. Es decir, una falta de respeto a las autoridades gubernamentales de este país. Pese a eso, se ha seguido negociando y se anuncia ahora que se ha llegado a un acuerdo con la minera, que tal como ha transcurrido esto, nos tememos que el gobierno de la República de Panamá haya hecho concesiones inimaginables de las que nos vamos a percatar porque van a tener que enseñar el contrato, porque el contrato nadie lo conoce. A nadie le han preguntado si Panamá, si queremos ser un país minero o no. Y esto se ha negociado a espaldas del pueblo panameño, ¿verdad? Y nos lo van a mostrar ahora durante 30 días, que también hablaremos de esa consulta ahora. Bien, yo quiero señalar algunas cosas que me parecen de extraordinaria importancia. Fíjese usted que este contrato va a ir a la Asamblea para ser aprobado o improbado. Bueno, el artículo, exactamente el numeral 15 del artículo 159 de la Constitución de la República, dice que le tiene prohibido a la Asamblea Nacional aprobar o improbar ningún contrato que tenga regulación legal previa. Es decir, si el Código Minero regula la adjudicación de los contratos mineros, la Asamblea no puede aprobar ni improbar ese contrato. Eso sería inconstitucional, prohibido, expreso, tácitamente, ¿verdad?, por el artículo 159 de la Constitución Nacional. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se llega a este extremo?
de violar la Constitución de esta manera? Bueno, porque es que el Código Minero lo que dice es que la adjudicación de ese contrato tiene que ir a licitación. No puede ser adjudicado de a dedo. Y este contrato es adjudicado de a dedo. Es una adjudicación directa del gobierno. O sea, imagínense, a ese extremo está. Pero hay más. Hay más violaciones a la Constitución. Solo me voy a referir a dos, a las que les acabo de explicar y a una más. El artículo 290 de la Constitución de Panamá dice que el territorio nacional no puede estar bajo dominio de ningún gobierno extranjero, ni agencia del gobierno extranjero, ni empresa de gobierno extranjero. No puede estar. Y resulta que hace una semana el ministro de Recursos Naturales de Canadá, en unas declaraciones que hizo a la agencia de noticias Reuters, declaró lo que ya se venía diciendo desde hace meses, que el Estado de la República Popular China es propietaria de casi el 19%, casi el 20% de la empresa First Quantum, que es a su vez propietaria de Minera Panamá. Por lo tanto, se está violando nuevamente la Constitución de la República. ¿Por qué se está llegando a esta situación? De verdad que es un misterio por qué el gobierno se ha humillado ante esta empresa, por qué ha tolerado el funcionamiento de esta empresa sin contrato. De verdad, es un misterio, no se entiende, porque además se debe saber que el daño ambiental que va a causar esta empresa, que es una de las empresas de cobre más grandes del mundo, ¿no? Esto no es una minita, no, es una de las empresas más grandes del mundo. Ellos están hablando de obtener más de 250.000 toneladas al año de cobre. De eso estamos hablando. Y ese daño es irreversible, irreparable, ¿verdad? Y abre las puertas a que Panamá se transforme en un país minero. Eso significa que firmado ese contrato, la minería va a llegar a todo el territorio nacional. Y no hay un solo país del mundo en que la minería no haya causado verdaderas catástrofes y verdaderos problemas. José Eugenio, sí, respecto a esto que nos cuentas y el papel que debe tener la ciudadanía, el gobierno nos ha dicho que va a haber una consulta pública. Yo quisiera un poco que nos hablaras de qué importancia puede tener esta consulta pública, si los ciudadanos podemos mover algo frente a todas estas inconstitucionalidades. Bien, efectivamente el gobierno ha dicho con mucha claridad que va a haber una consulta pública, que el contrato va a estar en esta plataforma de la AIG durante 30 días para que los ciudadanos lo conozcamos y opinemos al respecto. Pero quiero cerrar todo lo anterior de estas violaciones escandalosas y flagrantes diciéndoles que el gobierno durante el periodo de negociación dio a conocer que las balanzas que pesan el mineral que sale del país no estaban equilibradas y suspendió la exportación del cobre. Bueno, la empresa ha comunicado que ya las equilibró. Nadie sabe cuánto cobre de más o de menos se exportó con esas balanzas desequilibradas, ¿verdad? Pero una vez que la Autoridad Marítima de Panamá le dijo que sí, que ya estaban equilibradas, la empresa ha continuado exportando cobre como si tuviera contrato. O sea que esto es una burla a todo el país y al Estado. Bien, todas estas situaciones nos llevan a esa consulta pública. El gobierno ha dicho que el contrato va a estar ahí colgado en esta página de la Autoridad de Innovación Gubernamental para que todos conozcamos el contrato. Por primera vez, después que ya se acordó, nadie nos preguntó nada antes. Se supone que se nos pregunta a posteriori, pero el gobierno es que de verdad es de risa.
el gobierno adelanta que esa consulta no es vinculante. Es decir, usted puede ver, puede decir, puede opinar, pero nada va a cambiar porque lo que usted diga no vincula al gobierno ni modifica el contrato. Esto es una simple burla a la ciudadanía, una burla tan grande como lo fue el Pacto del Bicentenario, que se acordaron 40, tiene 40 acuerdos de los cuales ni uno solo se ha cumplido. Lo mismo, aquí el contrato ese no puede ser modificado. Entonces, ¿para qué la consulta? No sé, para maltratar a la ciudadanía, para decirnos, mira, ven, nos reímos de vosotros. Aquí está el contrato y os guste o no os guste, estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Este es el contrato sin modificación alguna que va a ir a la Asamblea para, violando una vez más la Constitución, que sea aprobado. Esto es lo lamentable de esta supuesta consulta, que además el gobierno advierte que no es vinculante. O sea, nadie entiende para qué entonces se nos hace esa consulta. No sé si te he podido contestar a la pregunta que me has hecho. Es una burla más, ¿no? Sí, es una burla, es una ofensa a todo el país. Es un trato ya cerrado y que no podrás hacer absolutamente nada. ¿Y cómo valoras lo de los 375 millones que está planteado, pero también han dicho que si el cobre baja de precio, pues sencillamente te pagarán menos? Sí, que a mí realmente esto de lo económico me cuesta mucho, porque al fin y al cabo yo creo que no es un problema de dinero, es un problema en que es una industria que va a dañar el país más de lo que ya tenemos, ¿no? Sí, mira, este contrato, este acuerdo y este contrato con la minera, el gobierno lo ha justificado una y mil veces en función del enorme el reporte económico que le va a generar al país esos 375 millones. Lo primero que hay que decir es que, tal como tú señalas, también se miente al decir que son 375 millones. Una vez llegado al acuerdo, First Quantum sacó un comunicado, la empresa canadiense sacó un comunicado aclarando que probablemente dentro de 2 años estén pagando hasta menos de 300 millones de dólares. Y esto lo está diciendo el socio comercial del Estado en la minería. O sea que tenemos que creerles. Yo prefiero creerle a First Quantum que al gobierno. Lo digo con toda honestidad, porque han dicho tantas mentiras que es muy difícil darle credibilidad a lo que ellos plantean. En cambio, la compañía First Quantum, como tiene que defender el interés de sus accionistas, no se puede andar con mentirillas. Tiene que decirle a sus accionistas la verdad. Y la verdad es que dentro de 2 años puede que sean menos de 300 millones. Y no solo depende de la baja del valor del cobre, no solo depende de eso, depende de muchas más cosas. Por lo tanto, los 375 millones no son de forma permanente, anualmente, como decía el gobierno. Eso por un lado. Pero por otro, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y esta destrucción de nuestro medio ambiente? Imagínate, el comentarista y jurista Rodrigo Noriega ha dicho hace muy poco en un programa que esta minera va a consumir más agua que el canal de Panamá. Esto es una barbaridad, una barbaridad. Y usted sabe qué dice el contrato, porque nos enteramos por pedacitos que dice la empresa, que es a los que debemos creer, que van a pagar por toda esa agua $2 millones al año. Y no sabemos si están incluidos en los 375 millones, que muy probablemente lo estén. Vamos a ver el contrato, ¿verdad? O sea que esta es una situación realmente muy llamativa y muy vergonzosa. Esto porque además de la destrucción ambiental que va a causar este negocio minero, esto es instalar en Panamá durante 40 años un enclave colonial minero, ¿verdad? En estos momentos
ya se sabe que han talado fuera de los límites acordados 700 hectáreas de bosques, fuera de los límites acordados en el contrato que ya no existe. Es decir, esto va a ser una destrucción bárbara. Bien, esos 375 millones, ¿qué significan para Panamá? Esto hay que decírselo a todos los ciudadanos. El presupuesto general de la República de Panamá del año 23, de este año, son 27.000 millones de dólares. ¿Qué son 375 millones frente a un presupuesto de 27.000 millones de dólares? Una limosna. No cambian nada, absolutamente nada. Ya no hablemos del Producto Interno Bruto, que son 76.000 millones de dólares. Lo acaba de decir la Contraloría, ¿verdad? Y el pueblo panameño debe entender que el Producto Interno Bruto es el monto de la riqueza que generamos, no de la riqueza que distribuimos. Porque hoy mismo salía que hay casi 300.000 panameños que pasan hambre, no pobreza, no, hambre ya todos los días, ¿verdad? Es decir, 375 millones no son absolutamente nada para el enorme daño irreparable que le van a causar al país con este negocio. Por otra parte, el presidente de la República ha dicho que este dinero, estos 375 millones, va a otorgar el 50% al proyecto de invalidez, vejez y muerte. Es decir, se le van a entregar cada año a ese proyecto 187 millones, 188 millones. Debe saber el país que en el 2024 el programa de invalidez, vejez y muerte requiere de entre 1.200 y 1.400 millones de dólares para pagar las pensiones. ¿Qué son 180 millones? Absolutamente nada. Se nos está engañando, se nos está dando un caramelo envenenado con esto de la minería. De verdad que esto es verdaderamente muy triste lo que se va a hacer con el país. Este es otro Jaibu no Varila, hasta peor yo lo considero, de verdad. Mira, a mí me cuesta mucho como ciudadana el tema de la inconstitucionalidad y todo esto que sencillamente nos pone en una situación de un Estado de Derecho fallido. Claro, entonces, ¿qué pasa? Porque, ¿qué va a pasar con este nuevo contrato que ya, o sea, según lo que tú dices, tiene visos de inconstitucionalidad? Y además los panameños todavía nadie nos ha preguntado si queremos ser un país minero. Así es. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Tú crees que efectivamente va a haber demandas respecto a este nuevo contrato? Sí. Y en esto hay que ser serio y hay que ser transparente. Es decir, lo contrario de lo oscuro y opaco que es el gobierno, ¿verdad? Ya se están preparando las demandas. Ya se está trabajando, y no solo en demandas ante la Corte Suprema de Justicia, sino demandas internacionales. Ya se está trabajando en ello, porque hay que dar una batalla hasta el último aliento para intentar impedir que se haga este daño a la República, un daño que no necesitamos que nos lo hagan, y que no entendemos por qué esta obstinación, qué es lo que hay detrás, que están tan obstinados como para violar Constitución, violar leyes y aceptar limosnas. Eso es lo que no entendemos, dado el daño que le van a causar al país. Así es. Bueno, Monchi, nos ayudas acá en la entrevista a la profesora Xiomara Rodríguez, que justamente como este es el año del centenario del Partido Nacional Feminista, hemos querido en marzo presentar a mujeres que estudian la realidad panameña y lo seguiremos haciendo durante el año, ¿no? Siempre poniendo ese simbolismo que crea el llegar al centenario del Partido Nacional Feminista. Xiomara, ayer circuló un video desgarrador desde mi punto de vista de un chico que había pasado un rato muy largo en el oncológico y él decía que al gobierno no le importan las mujeres
porque la mayoría de las personas que él ve en el oncológico con su madre son precisamente mujeres. ¿Tú crees que eso es cierto? Y lo otro es, bueno, aquí hay un problema de ingresos en el ámbito de las mujeres. ¿Tú crees que esa precariedad que tenemos con los salarios, con las remuneraciones, con la falta de ingresos, tiene que ver con este problema? Es decir, las mujeres tienen menos capacidad de ir a servicios privados. ¿Será esto o qué piensas tú? Bueno, yo creo que hablar de cualquier enfermedad pues siempre tiene una multiplicidad de causas, ¿no? O sea que nunca habría una sola causa, pero la verdad que es lamentable que en el país nosotros veamos que personas, ciudadanos comunes y corrientes, o sea que no son dirigentes, no son líderes, no son mujeres feministas, o sea, se sientan tan conmovidos ante una realidad, ¿no? Yo también vi el video y la verdad que quedé impactadísima, ¿no? Es cierto que pues yo lo estuve comentando con algunas personas y me decían, bueno, pero el cáncer no tiene género. Es cierto, el cáncer no tiene género. Sin embargo, hay una realidad en Panamá que es muy concreta y es que el 22%, o sea, la mayor frecuencia de cáncer en Panamá es el cáncer de mama, el cáncer cervical, el cáncer de colon y el cáncer de tiroides. Y el 22% de todos los cánceres es el cáncer de mama. Y definitivamente le toca a las mujeres, aunque en los últimos años también se ha dado el cáncer de mama en hombres, ¿no? Eso también es otra realidad. En el 2020 hubo 800 nuevos cánceres de mama. Y hubo 800 nuevos casos y aproximadamente 200 mujeres mueren en Panamá anualmente por cáncer. Entonces, esto definitivamente que es preocupante, ¿no? Por otro lado, respecto a lo que decías, ¿no? En cuanto, por ejemplo, se estima que cada año se registran alrededor de 500 cánceres nuevos de cervicuterino. Y respecto a lo que decía del vínculo con los ingresos y con la relación que pueda tener este tipo de enfermedad con los ingresos de las mujeres, desde mi punto de vista, hola. Sí. Sí, te escuchamos. Sí, no sé qué fue entonces lo que sucedió. Yo pensé que me había ido. Bueno, no sé qué fue lo que pasó, pero mi pantalla fue entonces la que se fue. Bueno, el caso es que desde mi punto de vista, yo creo que sí, que hay una relación, porque las mujeres que no tienen seguro social, las mujeres que no tienen recursos, pues definitivamente que tienen menos posibilidades de hacerse, de hacer medicina preventiva. Por un lado eso, ¿no? Y eso es totalmente real. O sea, si una mujer tiene $40 y son los únicos $40 que tiene, la mujer lo va a coger para satisfacer alguna otra necesidad de su familia, y esa necesidad puede ser útiles escolares, puede ser medicinas para los hijos y las hijas o para cualquier otro miembro de la familia, ¿no? Por un lado eso, pero por el otro lado, también es sabido que las mujeres destinan menos cantidad de recursos, de sus recursos, para satisfacer necesidades propias. Y muchas investigaciones también han demostrado que las mujeres también siempre están relegando aquellas necesidades propias, y dentro de esas necesidades propias pues definitivamente están aquellas relacionadas con la salud, ¿no? Por otro lado, bueno, una hipótesis que yo tengo, que definitivamente no la he estudiado, ¿no? Pero una hipótesis es que esa incertidumbre en la que viven las mujeres, por ejemplo, las mujeres que trabajan en el sector público, que cada 5 años, cada 4 años y medio, pues entonces las mujeres las están despidiendo. Eso lacera la salud de las mujeres, les crea un estado, un estrés, una ansiedad
que le afecta a su sistema inmunológico, y eso no es que lo diga yo o lo diga cualquier otra mujer, o sea, eso es real, eso es cierto, eso es científico, ¿no? O sea, el no tener recursos y el vivir también en la incertidumbre constante sobre la manutención de la familia, sobre los recursos, sobre tener o no tener trabajo. Por ejemplo, sabemos que una gran cantidad de mujeres en el país trabaja en el sector informal, o sea, esas mujeres están muy desprotegidas de todo lo que es la seguridad social, ¿no? Entonces, para mí sí hay una relación. Ahora, hay una debilidad que es muy grave, y es que en Panamá las investigaciones epidemiológicas son muy pocas. Y al no tener investigaciones epidemiológicas que demuestren estas relaciones que se dan, pues nos debilita y no nos permite entonces hacer denuncias más certeras y sobre todo con un criterio científico, y hacer otros llamados al Estado, ¿no? Pero yo también, por otras circunstancias, he tenido recientemente, he recibido comentarios de personas que están yendo al oncológico y efectivamente por cáncer de mama, y la verdad que es denigrante, o sea, es vergonzoso, o sea, que se denigre tanto a un ser humano que está necesitado y que está necesitado de una atención. La verdad que eso no tiene nombre, ¿no? Definitivamente. Y como decía el joven del video, la gente tiene que llegar a las 3 de la mañana y a las 4 de la mañana para coger una cita, y esa cita los van a atender a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, y en horas muy, muy tarde, ¿no? Incluso hay una gran necesidad, o sea, no hay estacionamiento, no hay lugares donde comer, las personas tienen que ir a comer paradas en las aceras. Bueno, la situación, las condiciones del hospital oncológico, la verdad que es vergonzoso para el país, es denigrante, o sea, creo que se le falta de respeto, los derechos humanos definitivamente de todas esas personas que tienen que asistir al oncológico, y como también repitiendo un poco lo que decía el joven, ¿por qué no existen hospitales oncológicos en otras áreas del país? O sea, eso es lo que pasa muchas de las personas que viven acá en la ciudad. Imaginemos lo que sucede con aquellas personas que tienen que venir desde otras provincias, ¿no? Pero desde mi punto de vista hay una relación con las condiciones materiales en las que viven las mujeres y con esa incertidumbre, y es el no tener ingresos propios, el no contar con una seguridad en salud pública que sea mejor, que sea más abarcadora, y que las mujeres entonces tengan más acceso a ella. Sí, además, como tú dices, el otro tema fue la pandemia. La pandemia como que se llevó por delante la atención de las demás enfermedades que no tuvieran que ver con COVID. Y también esto, uno piensa a veces que bueno, con las llamadas telefónicas al seguro uno podía hacer la cita, pues eso no funciona, no existe. Yo te quería preguntar, mira, ayer ONU Mujeres hizo un panel de Naciones Unidas dirigido por CEPAL en una de las comisiones estas de Naciones Unidas, y hablaban de que el Producto Interno Bruto, si se contabilizara el trabajo de las mujeres, el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidado, el Producto Interno Bruto aumentaría un 20%. O sea que de esos 76,000 que hablaba José Eugenio, tendríamos un 20%, claro. Entonces, yo lo que quiero que un poco abordes es cómo hacemos para que se valore el trabajo de las mujeres y puedan destacarse, porque como tú bien dices, y cuando vemos las cifras en materia de empleo, lo que campea es la precariedad. Así es. Bueno, la verdad que la pregunta como que es difícil, ¿no? Y a mí me ha quedado dando vuelta también todo lo que se planteaba anteriormente sobre la minería, ¿no? La gran vergüenza
y cómo el Estado regala nuestros recursos naturales, cómo degradan la naturaleza, mientras hay otros tantísimos problemas que nos están afectando y que afectan a una gran cantidad de personas, ¿no? Yo creo Xiomara, que... y esto que tú señalabas, que además es una verdad cruel y terrible, ¿no?, de la humillación y la degradación a que son sometidos los pacientes del oncológico, no por el servicio médico, sino por las funciones hospitalarias, que está desbordado. Pues eso ocurre mientras, por otro lado, la Dirección General de Ingresos reconoce que se evaden cada año en Panamá 3.000 millones de dólares que se dejan de pagar en impuestos. Imagínate los oncológicos que se podrían hacer a lo largo y ancho de la República de Panamá con 3.000 millones de dólares para dignificar el trato al paciente. Sí, eso era algo de lo que me quería referir hace un minuto. Es que definitivamente, o sea, esa falta de atención y esa humillación y esa degradación humana no es del personal. O sea, en la poca experiencia que yo he tenido con el oncológico y que de las personas cercanas que han estado relacionadas, o sea, es que yo siento que incluso el personal que trabaja en el oncológico está saturado, está sobrecargado, o sea, no le puedes, a veces yo siento, y hace poco una persona que está padeciendo ahora mismo la enfermedad y que está yendo al oncológico con frecuencia, me decía, es que a veces las enfermeras o el personal técnico hace todo lo posible, pero nosotras nos damos cuenta del cansancio y el agotamiento. Entonces, claro. Y a veces incluso, por ejemplo, ¿qué puede hacer un enfermero, un médico, cualquier persona que esté en el oncológico para ayudar al familiar de la persona que está enferma, que va a asistirlo, que no tiene sillas donde sentarse? Así o sea, es. No hay sillas para todas las personas que van acompañándolo. Entonces las personas tienen que llevar su silla. Tienen que llevar su silla, su banquita. O sea, eso es vergonzoso, es denigrante realmente. O sea, y bueno, yo la verdad que cuando ahorita hablaban de la minería, yo pensé que a mí era la que me iba a dar el infarto, ¿no? Porque esas cosas que ocurren a uno le indigna tanto. Sí, entonces uno como que se va molestando demasiado, ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta, la verdad que la pandemia demostró todo el aporte que hacen las mujeres a través del trabajo del cuidado, ¿no? Lo que tendrían que preguntarse las autoridades es qué sucedería y qué tendrían que hacer ellas, qué tendría que hacer el Estado si no existieran mujeres, porque son las mujeres fundamentalmente las que hacen el trabajo del cuidado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en el país si las mujeres no hubiéramos estado en nuestras casas atendiendo a las personas, primero para que no se contagiaran y segundo, si se contagiaban, para que no llegaran a un hospital? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto costó eso? ¿Cuánto cuesta eso? Pero bueno, ya salimos de pandemia. ¿Cuánto cuesta el cuidado de las mujeres en la casa? Entonces, esa es una cuenta, bueno, eso es una demanda ya vieja de las feministas y de la economía feminista. El gobierno lo tiene, o sea, el Estado lo tiene que contabilizar, porque si no existieran las mujeres haciendo ese trabajo del cuidado, alguien lo tendría que hacer. O sea, porque no se iba a dejar morir a la gente, o sea, no las iban a tirar, o sea, algo tan sencillo y tan elemental como eso, ¿no? Pero bueno, ante esta realidad, yo creo que definitivamente hay que seguir luchando por el reconocimiento y la valoración del trabajo no remunerado y de cuidado de las mujeres, y que ese trabajo incluso es fundamental para avanzar hacia una sociedad más equitativa y más justa. Y para lograrlo se requiere de un enfoque integral, ¿no? Y un enfoque que aborde todos aquellos aspectos culturales y sociales y los aspectos económicos y políticos en lo que está inmerso digamos, este problema o esta circunstancia, ¿no? del trabajo del cuidado, ¿no? Así que yo diría que en términos generales, ¿no? Y definitivamente sin haber estudiado mucho el tema, sí, porque es una pregunta, en primer lugar es necesario sensibilizar y concientizar a la sociedad. O sea, claro. Yo creo que todos tenemos que estar conscientes de eso
sobre la importancia y el valor del trabajo no remunerado y del cuidado de las mujeres, o sea, y del aporte que hacemos. ¿Esto qué implica? O sea, implica que hay que visibilizar, hay que reconocer públicamente la labor de las mujeres en el hogar y en la comunidad, y promover un cambio cultural que rechace la idea de que el trabajo del cuidado es responsabilidad exclusiva de las mujeres. O sea que realmente es un cambio cultural lo que hay que hacer. Claro. Y yo diría que en este momento, o sea, el gobierno tiene nuestro Estado tiene una deuda con las mujeres de este país. O sea, se ha reconocido el trabajo, por ejemplo, de las enfermeras, de los médicos, del personal, de los médicos, las médicas, de todo el personal en el área de la salud. Claro. Pero no se ha reconocido el papel que jugaron las mujeres. O sea, y las mujeres de todos los niveles socioeconómicos y de todos los niveles educativos. O sea, las mujeres fueron muy importantes para que la pandemia no fuera todavía más nociva para nuestro país. O sea, yo creo que a través del cuidado de las mujeres también se le hizo un gran ahorro al Estado. En segundo lugar, yo creo que se requieren políticas públicas que promuevan la igualdad de género. O sea, si no tenemos igualdad de género en el país, pues no vamos a comprender o vamos a estar desprovistos de aquellas herramientas, claro, y políticas de igualdad que sean reales, ¿no? Y que además que tengamos presupuesto para ellas, ¿no? Porque ya sabemos que tenemos políticas de igualdad de oportunidades, pero bueno, están escritas, pero después no hay presupuesto. Entonces, si no tenemos presupuesto y no hacemos lo que tenemos que hacer, el papel no lo hace. Entonces, y promover, o sea, esto implica, por ejemplo, promover la corresponsabilidad del cuidado. O sea, hay que promover la corresponsabilidad del cuidado y eso hay que promoverlo no solo desde el Estado, también desde las instituciones privadas. O sea, por lo general es a la mujer a la única que se le da permiso para llevar a los padres al médico, que se tiene alguna consideración en los centros de trabajo si tiene que cuidar a un papá o a una mamá o a un hijo, una hija o a algún familiar enfermo. Pero esa misma sensibilidad no se tiene con respecto al hombre. O sea, ¿en cuántos puestos de trabajo al hombre le dan permiso para que pueda llevar a su hijo o a su hija, al infante o a su padre o a su madre al médico? Entonces yo creo que eso hay que promoverlo, o sea, la corresponsabilidad tanto de hombres como de mujeres en el cuidado, o sea, en el cuidado de la familia, en el cuidado de todas aquellas personas que están bajo nuestra protección, ¿no? Establecer políticas de flexibilidad laboral, y esas políticas de flexibilidad laboral tiene que ver con eso que hablaba anteriormente, o sea, con esos permisos remunerados para atender aquellas actividades y aquellas circunstancias que están relacionadas con el cuidado de otras personas. Y garantizar el acceso también a los servicios públicos, o sea, servicios públicos de calidad en materia de cuidado infantil, en materia de salud, en materia de educación. Por ejemplo, en nuestro país han desaparecido prácticamente los círculos infantiles o o sea, son muy pocos, realmente son muy pocos, cada vez son menos, entonces proliferan los que son privados y sí, dan una solución, pero muchas personas no pueden dejar sus niños y sus niñas o sus infantes en un jardín privado o en una institución privada. Pero por otro lado, por ejemplo, aquí en Panamá no existen instituciones de cuidado para adultos mayores. Tampoco. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué hacemos con los adultos? Sí, yo siempre digo, los adultos le han dado todo, o sea, todo su esfuerzo, toda su capacidad, todo se lo dieron a la sociedad, porque cuando vamos a trabajar no trabajamos solamente para un salario y para nuestra familia, o sea, trabajamos en bien de la sociedad. O sea, de jóvenes y de adultos con capacidades, le damos toda nuestra energía a la sociedad. Pero entonces, ¿qué pasa cuando ya las personas se agotan, cuando el cuerpo se agota, cuando las personas se enferman? O sea, entonces es una responsabilidad no solo de la familia, es una responsabilidad también de la sociedad. Y las responsabilidades de la sociedad pues las tiene que asumir el Estado, porque para eso está. O sea, esa es su responsabilidad. Entonces, yo creo que hay que luchar y hay que demandar. O sea, el Estado tiene que jugar su papel, porque y uno de esos, dentro de esos papeles, no solo está la cuestión pública, hacer obras públicas y todo lo que conocemos. Está también aquello que tiene que ver con el cuidado de esas personas que le dieron toda su energía a la sociedad en la que vivimos, ¿no?
Entonces, o sea, realmente es una pregunta muy, muy amplia, ¿no? Porque son muchas cosas las que se te relacionan. Hay que, por ejemplo, es necesario abordar las desigualdades económicas y laborales. Sí, o sea, no todas las personas cuentan con los mismos recursos. Y también dependiendo de esos recursos, asimismo eso está relacionado con el estado de salud de las personas. O sea, las personas que trabajan en la construcción o en determinadas áreas laborales, pues tienen padecimientos, determinados padecimientos a más temprana edad que aquellas personas que tienen otros tipos de trabajo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y que a menudo son la causa incluso de sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidado que tienen las mujeres. Esto implica, por ejemplo, garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, ¿sí? Aún trabajando, hombres y mujeres, pues no tienen, aún a veces teniendo el mismo trabajo, desarrollando los mismos roles laborales, pues no tienen la misma remuneración. Entonces, eso es algo muy importante también a tener en cuenta para valorar y para enfrentar todo lo que tiene que ver con el trabajo del cuidado, ¿no? Promover el acceso de las mujeres a empleos de calidad y con protección social. O sea, las mujeres desarrollamos muchos más trabajos que no están protegidos socialmente. Al no estar protegidos socialmente, pues también eso nos afecta en la etapa más adulta. En resumen, creo yo que para visibilizar y reconocer y valorar el trabajo no remunerado y de cuidado que desarrollan las mujeres es necesario un enfoque integral que aborde aspectos culturales, sociales, económicos y políticos y que promueva la igualdad de género entre todas las personas dentro del país, ¿no? O sea, así que yo creo que en términos generales eso es lo que podría decir acerca del tema de trabajo de cuidado de las mujeres, pero es que es un tema también muy amplio y que requiere de muchísimo análisis y sobre todo de mucha conciencia, ¿no? Y definitivamente que somos las mujeres las que nos toca, creo yo, estar como en la primera fila y sí, con aquellos hombres que nos apoyan y que son sensibles y que reconocen ese trabajo que toda una vida hemos hecho y que seguimos haciendo, ¿no? Xiomara, pensando yo en el tema de los círculos infantiles que prácticamente han desaparecido y que eso, sí, ¿a quién le cae? Le cae fundamentalmente a las mujeres ese problema, ese cuidado. Y también a las casas para las personas de tercera edad, también a quién le cae el muerto. Bueno, en este caso el vivo. Pero todavía no está muerto. A las mujeres también. Pero entonces, cuando esto se plantea, la respuesta de los señores del Estado, es decir, los que gobiernan, es no hay dinero. Yo quiero decirte algo para que te dé aún más rabia. Cuando termine este quinquenio, la Asamblea de Diputados habrá despilfarrado en corrupción y clientelismo $1.000 millones. $1.000 millones. Estamos hablando de unas cantidades de dinero enormes, gigantescas, que resolverían grandes e importantísimos problemas por los que atraviesa este país. Pero bueno. Y al Instituto de la Mujer solamente le asignan 5 millones. Estamos en minutos, bueno, la hora sí, se ha ido muy rápido, prácticamente nos quedan algunos minutos que yo quiero aprovechar a los dos, porque nosotros estamos en medio ya de una campaña electoral y en el caso de las mujeres hay fuerzas conservadoras que impiden o que tienen una aspiración de retrotraer derechos de las mujeres cuando lo que necesitamos es resolver estos problemas que tú has planteado, ¿no? Y eso que no hemos hablado de violencia, porque ahí la situación es mucho más terrible. Sí, terrible. Entonces me gustaría, por un lado, saber qué dices respecto a ese tema de los conservadores y ya como fuerzas estructuradas en todo este proceso electoral. Y a Monchi, yo le preguntaría, esto que hablábamos de minera, el contrato, ¿cómo aparece esto en el marco electoral que estamos comenzando? Pero es que está justo en el medio del tema de minería, ¿no?
Entonces, unos minutitos para Xiomara y Monchi, tú cierras. Bueno, yo diría que frente a una contienda electoral donde el conservadurismo sabemos que cuenta con opciones organizadas, yo creo que las mujeres no tenemos otra opción que organizarnos. Que organizarnos y definitivamente y luchar por nuestros intereses, ¿no? Y sobre todo, yo creo que como decía anteriormente José Eugenio, es lamentable todo el despilfarro que se hace en este país a través de la corrupción. Por eso, para mí siempre es muy importante, y yo siempre lo pongo en primer término, es educar a las mujeres. O sea, que las mujeres estén educadas, porque educar a una mujer es abrirle su capacidad de inteligencia, de entendimiento, de análisis. Y que las mujeres entonces, las mujeres educadas, pues aprendamos a defender nuestros intereses y a elegir a aquellas personas que realmente van a ser capaces de velar por los intereses de toda la nación y de todas las personas. Entonces, no dejarnos llevar por el saquito de arroz o por todas esas cosas que comienzan ahora a repartirse en los torneos electorales, sino formar mujeres que realmente sean pensantes y que dignifiquen el hecho de ser mujer, ¿no? Porque, bueno, definitivamente yo, la verdad que ante el conservadurismo y sobre todo ante determinados pensamientos, por ejemplo, ante el fundamentalismo, yo no puedo pensar que nosotras las mujeres votemos por otras mujeres que están en contra de aquellas cosas que nos están afectando, por ejemplo, de educación sexual, ¿sí? Cuando votamos por una mujer que va a estar en contra de la educación sexual y que a mí me dice, mis hijos los defiendo yo, o sea, ¿por quién estamos votando? Estamos votando por aquellas mujeres que entonces nos van a ahorcar ellas mismas. Porque aquí sabemos que las que paran indiscriminadamente son las que no tienen dinero. Claro. Y las que necesitan educación sexual en las escuelas o en las distintas instancias educativas son aquellas familias que tienen menos recursos porque sus padres y sus madres no han estudiado, sí, ¿verdad? Y yo siempre le pregunto a mis estudiantes, bueno, ¿cuántos hijos e hijas de profesionales conocen que, por ejemplo, tuvo un embarazo precoz, ¿no? O a temprana edad? Entonces, bueno, definitivamente, bueno, este es un tema muy amplio, Juana, muy amplio, pero yo creo que las mujeres nos tenemos que fortalecer, que el movimiento de mujeres se tiene que fortalecer, pero se tiene que fortalecer, creo yo, desde la honestidad. Desde la honestidad, desde, o sea, un movimiento feminista que realmente vele por los intereses de todas las mujeres. No un movimiento feminista que tengamos mujeres que durante 30, 40 y 50 años han estado ahí al frente y para lo único que sirven es para hacer viajes internacionales, pero que a veces no conocen ni siquiera las realidades de este país. Y a la hora de la hora, pues entonces se toman fotos con aquellas que no nos van a defender en una asamblea legislativa. O sea, nuestra asamblea legislativa, bueno, disculpen, pero creo que está llena de mujeres que poco nos dignifican, ¿no? Por ahí sí habrá alguna que se salve, pero las demás, por favor. Asimismo, como hemos tenido ministras, sí, y bueno, y no quiero decir más arriba, ¿no?, que son una vergüenza para la mujer panameña. O sea, que solamente se defienden ella, que solamente defienden sus intereses y que al final caen en el clientelismo. Entonces, desde mi punto de vista, lo primero es fortalecer el movimiento feminista y fortalecerlo desde las bases y que tengamos mujeres de base que piensen, que analicen y que reconozcan y que estén conscientes que ellas pueden defender y tienen que defender sus derechos porque ningún representante lo va a hacer. Y eso lo vemos a nivel nacional. O sea, entonces yo creo que hay que trabajar con las mujeres desde la base, desde los barrios, desde la comunidad y a nivel nacional, ¿no? Bueno. Así es, muy bien. Bueno, en relación al tema minero, que es tan depresivo como el tema de las mujeres también, o sea, que es bárbaro también, es una situación, de verdad, el país está retrocediendo. Es decir,
nos engañan cuando nos dicen que avanzamos. No, no, hay que decir la verdad, hay que ser honestos, como dice la profesora Xiomara. El país está retrocediendo en todos los niveles, en salud, en educación, en vivienda, en urbanismo, en todos los sentidos el país está retrocediendo. Bien, respecto al tema, el tema minero es algo que nos clarifica depresivamente el ambiente. ¿Por qué? Fíjense que hemos entrado ya en un proceso electoral y no ha habido un solo partido, un solo candidato que haya condenado con claridad la minería. Ni uno. Y esa es una realidad que nos demuestra en manos de quienes estamos. ¿Y qué es lo que nos espera? No más de lo mismo, no, peor de lo mismo es lo que nos espera. Y hay que decir las cosas por su nombre, de verdad. Vamos hacia peor. Ojalá salga pronto alguien que diga algo sobre la minería y algo sobre el tema de las mujeres en serio, ¿verdad? Para como mínimo, porque ya por ejemplo, esos 1.000 millones de la Asamblea, esto es un escándalo. 400 millones mensuales cuesta la planilla del Estado. Esto es increíble, de verdad, increíble. Cualquiera diría, hombre, es que tienen tantos hospitales, tienen tantas enfermeras y tantos médicos contratados, tantos maestros contratados. Pero si estamos viendo que están huelgas en las escuelas porque no tienen agua, no tienen luz, es un desastre porque se están cayendo. Por favor, de verdad. Y el tema minero es un tema puntual, porque ninguna de las organizaciones políticas lo toca. Por algo será, por algo será. Con eso termino, lamentablemente. Bueno, no, se están preservando para las donaciones de campaña. Para el gran festín. Lamentablemente. Mira que esto que plantean de los 1.000 millones, y sencillamente si contamos lo que le ha tocado al Instituto de la Mujer, le tocará en los 5 años, pues duramente llegará a los 25, 26 o 27 millones comparado con 1.000 millones de la Asamblea, ¿no? Realmente nos dejan muy claro qué importancia tienen las mujeres para quienes dirigen este país. Bueno, muchas gracias a ustedes dos y agradecemos a quienes siguen este programa, a quienes nos escuchan y nos ven cada sábado a las 7 de la noche. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Muchas gracias. Gracias.